Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Enredados en la Física. Hoy tenemos el placer de contar con Valentino y Carlos, expertos en física teórica y apasionados de la materia. Gracias por invitarnos nuevamente. Estoy muy emocionado de compartir estos temas tan apasionantes en el campo de la física. Para empezar, me gustaría que nos expliquen un poco sobre la importancia de los aceleradores de partículas en la investigación científica. Por supuesto, Tobías. Los aceleradores de partículas son herramientas fundamentales en la física de partículas. Nos permiten estudiar la estructura fundamental de la materia y comprender las leyes que rigen el universo. A través de estos aceleradores podemos acelerar partículas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y hacerlas colisionar entre sí, generando condiciones similares a las que existieron poco después del Big Bang. Hablando del acelerador de partículas más grande del mundo, ¿podrían explicarnos qué es el LHC y para qué se utiliza? El Gran Colisionador de Hadrones, también conocido como LHC, es un acelerador de partículas ubicado en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Este LHC es un anillo de aceleración de 27 kilómetros de circunferencia, que permite acelerar partículas, generalmente protones, a velocidades cercanas a la luz. Estos haces de partículas son dirigidos en colisión frontal, creando energías sin precedentes en laboratorios obviamente controlados. El propósito principal del LHC es investigar las propiedades de la materia y las partículas fundamentales, así como buscar también nuevas partículas y fenómenos que nos ayuden a entender mejor el universo en el que vivimos. Fascinante. Ahora, ¿podrían explicarnos sobre el proceso de construcción del LHC? ¿En qué año fue construido? ¿Quiénes fueron los responsables de su creación? La construcción del LHC fue un proyecto monumental que involucró a miles de científicos, ingenieros y técnicos de diversas instituciones y países. Los trabajos de construcción comenzaron en 1998 y el LHC fue completado en 2008, pero fue en 2010 cuando se lograron las primeras colisiones de alta energía. El CERN, con su experiencia en física de partículas, lideró el proyecto y coordinó las colaboraciones internacionales, como ATLAS y CMS, que son los detectores ubicados en el LHC. Estas colaboraciones permitieron llevar a cabo investigaciones de vanguardia en física de partículas y hacer descubrimientos fundamentales, como el bosón de Higgs. Antes de continuar, me gustaría abordar algunas preocupaciones comunes que surgen en torno a los aceleradores de partículas. Valentino, hay personas que se preguntan si los aceleradores de partículas son peligrosos. ¿Podrían aclarar este punto? Es comprensible que existan preocupaciones y preguntas sobre la seguridad de los aceleradores de partículas. Sin embargo, en general, los aceleradores de partículas son seguros y se toman precauciones rigurosas para garantizar la protección de los investigadores como del público en general. Los aceleradores de partículas utilizan energías muy altas para acelerar partículas subatómicas, pero es importante destacar que estas partículas son minúsculas y sus interacciones son controladas y cuidadosamente monitoreadas. Además, se lleva a cabo un estudio exhaustivo sobre los posibles efectos y riesgos asociados con los aceleradores de partículas antes de su construcción y funcionamiento. Entonces, en términos generales, los aceleradores de partículas no representan un peligro para nuestra seguridad. Sin embargo, hay algunas personas que se preguntan si hay alguna posibilidad de que puedan poner en peligro la vida en la Tierra. ¿Hay fundamento para estas preocupaciones? Es comprensible que surjan preguntas sobre el impacto de los aceleradores de partículas en la Tierra. Sin embargo, es importante señalar que los aceleradores de partículas han sido objeto de numerosos estudios y evaluaciones de seguridad realizados por expertos en el campo. Hasta la fecha, no hay evidencia científica que respalde la idea de que los aceleradores de partículas puedan poner en peligro la vida en la Tierra. Los colisionadores de partículas recrean condiciones similares a las que existían poco después del Big Bang, pero en una escala mucho menor. Los fenómenos naturales en el universo, como los rayos cósmicos, generan energías aún más altas que las alcanzadas en los aceleradores de partículas, sin consecuencia catastrófica para la vida en la Tierra. Es importante destacar que la seguridad es una prioridad en la construcción y el funcionamiento de los aceleradores de partículas. Sin embargo, me gustaría preguntarle, Valentino, si estos aceleradores tienen algún límite en términos de la energía que pueden alcanzar. Sí, los aceleradores de partículas tienen límites en cuanto a la energía que pueden alcanzar. La construcción de los aceleradores de partículas cada vez más grande y poderoso requiere investigaciones científicas en términos de tecnología y recursos. Además, hay limitaciones físicas y técnicas para generar campos magnéticos y eléctricos lo suficientemente fuertes para acelerar partículas en energías muy altas.
Entonces, aunque los aceleradores de partículas tienen límites en términos de energía, continúan siendo herramientas poderosas para la exploración científica. Es importante recordar que los avances y descubrimientos que han surgido de estos aceleradores han ampliado nuestra comprensión del universo. Verdaderamente está siendo un programa muy apasionante, muy interesante y me fascina tenerlos como invitados. De momento, sigan sintonizados al programa para descubrir más sobre el increíble mundo de la física. Volveremos en un momento. Bueno, hemos hablado sobre la importancia de los aceleradores de partículas. Ahora profundizaremos un poco más sobre el bosón de Higgs, los detalles y contextos históricos de este. Comenzaremos por hablar del científico Peter Ware Higgs. ¿Podrían contarnos quién fue Peter Higgs y cuáles fueron sus descubrimientos más importantes? Por supuesto, Peter Ware Higgs es un físico teórico británico nacido en 1929. En 1964, Higgs propuso teóricamente la existencia del bosón de Higgs y formuló la idea del campo de Higgs. Su trabajo fue fundamental para explicar cómo las partículas elementales obtienen masa a través de su interacción con el campo de Higgs. Este descubrimiento revolucionario le valió a Higgs el Premio Nobel de Física en 2013. Sus contribuciones son fundamentales para nuestra comprensión actual de las partículas elementales y las fuerzas fundamentales que rigen el universo. Es asombroso como una idea teórica de hace décadas pudo ser confirmada experimentalmente y revolucionar nuestra comprensión de la física. Ahora, hablemos un poco más sobre la relevancia del descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Para qué sirvió exactamente este descubrimiento? El descubrimiento del bosón de Higgs fue un hito importante en la física de partículas y en la validación del modelo estándar, que es la teoría que describe las partículas elementales y las fuerzas fundamentales. El bosón de Higgs es crucial porque nos propone una explicación profunda de cómo las partículas obtienen masa. Sin el campo de Higgs y el bosón asociado, las partículas elementales serían masivas y no podrían formar las estructuras complejas que vemos en el universo. Este descubrimiento también respalda la teoría del modelo estándar y nos acerca a una comprensión más completa de las fuerzas y partículas fundamentales que componen el universo. ¿Podrían explicarnos un poco más sobre el bosón de Higgs y su importancia en la física de partículas? Claro, según el modelo estándar, las partículas elementales obtienen su masa a través de la interacción con un campo llamado el campo de Higgs. Este campo se extiende por todo el espacio y, al interactuar con las partículas, le das masa. El bosón de Higgs es una partícula asociada a este campo y su descubrimiento en el LHC en 2012 fue un hito importante en la física de partículas. Confirmó la existencia del campo de Higgs y proporcionó una pieza clave para completar el rompecabezas del modelo estándar. Me gustaría que profundizáramos un poco más en el modelo estándar y en los campos cuánticos. ¿Podrían explicarnos brevemente qué es el modelo estándar y cómo se relaciona con los campos cuánticos? Claro, permítame ampliar un poco más sobre estos temas. El modelo estándar es una teoría que describe las partículas elementales y las fuerzas fundamentales que interactúan entre sí. Proporciona un marco matemático para entender cómo las partículas subatómicas interactúan a través de campos cuánticos. En el modelo estándar, las partículas elementales se consideran excitaciones o fluctuaciones de campos cuánticos en el espacio-tiempo. Estos campos cuánticos son campos de fuerza que llenan todo el espacio y está asociado a las partículas y la fuerza que actúan en ellas. Por ejemplo, tenemos el campo electromagnético asociado con el fotón, el campo de gluones asociado con la fuerza fuerte, y así sucesivamente. Entonces, los campos cuánticos son la base sobre la cual se construye el modelo estándar. Exactamente. Los campos cuánticos son fundamentales en el modelo estándar. Cada partícula en el modelo estándar está asociada con un campo cuántico específico, y a su vez, las interacciones entre las partículas se describen en términos de cómo estos campos cuánticos interactúan entre sí. Cuando las partículas interactúan, lo hacen intercambiando otras partículas mediadoras, llamadas bosones de interacción, que son excitaciones de los campos cuánticos correspondientes. Entonces, los campos cuánticos nos brindan una forma de comprender cómo las partículas elementales interactúan entre sí y cómo las fuerzas fundamentales se transmiten a través de estas interacciones, ¿es correcto? Así es, los campos cuánticos nos brindan una descripción matemática de las partículas y la fuerza en el modelo estándar. Estos campos cuánticos pueden ser excitados o alterados por la presencia de partículas cargadas o energía en el espacio-tiempo.
Al estudiar cómo estos campos cuánticos fluctúan y se propagan, podemos comprender mejor las propiedades y comportamiento de las partículas elementales y cómo interactúan entre sí. Es fascinante cómo los campos cuánticos y el modelo estándar nos proporcionan un marco para entender el mundo subatómico. Sin embargo, sabemos que el modelo estándar tiene sus limitaciones y no logra abordar ciertos fenómenos, como la gravedad. ¿Podrían hablarnos brevemente sobre estas limitaciones? Ciertamente, aunque el modelo estándar ha sido muy exitoso en la descripción de las partículas elementales y las fuerzas fundamentales, tiene sus limitaciones. Una de las principales limitaciones es que no incorpora la gravedad, que es una fuerza fundamental en el universo. La gravedad se rige por la teoría de la relatividad general de Einstein, que describe la interacción gravitatoria en términos de la curvatura del espacio-tiempo. La unificación de la gravedad con el modelo estándar es uno de los desafíos más importantes de la física teórica. Se requiere una teoría cuántica de la gravedad que pueda reconciliar la teoría cuántica de los campos del modelo estándar con una de la teoría de la relatividad general. Aquí es donde entran en juego teorías como la teoría de cuerdas, que buscan la descripción coherente de la gravedad cuántica, y la de partículas elementales. Entonces, la búsqueda de una teoría que unifique la gravedad con el modelo estándar es un objetivo crucial en la física teórica. Y la teoría de cuerdas es una de las propuestas más prometedoras en este sentido, ¿no? Exactamente. La teoría de cuerdas proporciona un marco teórico que busca unificar todas las fuerzas fundamentales, incluida la gravedad, en una única teoría coherente. Al considerar las partículas como cuerdas vibrantes en lugar de puntos sin estructura, ofrece la posibilidad de reconciliar la física cuántica con la gravedad y resolver algunas de las limitaciones del modelo estándar. Sin embargo, como mencionamos antes, la teoría de cuerdas aún se encuentra en desarrollo y frente a desafíos teóricos y experimentales. Bueno, por ahora está siendo un programa muy interesante. Vamos primero a una pequeña pausa y ya volvemos después de este corte. Volviendo a donde lo dejamos, es asombroso cómo el LHC puede confirmar la existencia de una partícula tan fundamental. Ahora me gustaría explorar un tema intrigante relacionado con la física teórica. ¿Podrían explicarnos sobre la conexión entre los aceleradores de partículas y la teoría de cuerdas? Claro, Tobías. La teoría de cuerdas es una propuesta teórica que busca unificar la gravedad, descrita por la relatividad general de Einstein, con las otras fuerzas fundamentales del modelo estándar. En esta teoría, las partículas elementales no son puntos como se describe en el modelo estándar, sino cuerdas vibrantes en un espacio-tiempo de dimensiones adicionales. Sin embargo, la teoría de cuerdas es extremadamente difícil de probar experimentalmente debido a las altas energías requeridas. Es aquí donde los aceleradores de partículas entran en juego. Estos aceleradores nos permiten explorar las energías necesarias para estudiar las predicciones de la teoría de cuerdas y buscar posibles señas de su validez. Es fascinante cómo los aceleradores de partículas pueden ser una herramienta para investigar la teoría de cuerdas. ¿Existen investigaciones en curso que exploren esta conexión? Sí, absolutamente. Actualmente hay proyectos de investigación que buscan encontrar evidencias experimentales de la teoría de cuerdas a través de los aceleradores de partículas. Estos experimentos buscan detectar posibles partículas supersimétricas y dimensiones adicionales, que son predicciones de la teoría de cuerda. Si se encontraran tales partículas o dimensiones adicionales, sería una confirmación importante de la teoría de cuerdas y abriría nuevas puertas en nuestra comprensión del universo. Realmente asombroso el esfuerzo y la colaboración internacional que se necesitaron para construir y hacer funcionar el LHC. Ahora cambiaremos nuestro enfoque nuevamente y hablemos sobre la teoría de cuerdas. ¿Podrían explicarnos en qué consiste la teoría de cuerdas y cómo se relaciona con la física de partículas? La teoría de cuerdas es una propuesta teórica que busca unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluyendo la gravedad, en una única teoría coherente. En lugar de considerar las partículas elementales como puntos sin estructura interna, la teoría de cuerdas postula que las partículas son en realidad cuerdas unidimensionales vibrantes. Estas cuerdas pueden vibrar en diferentes modos, creando diferentes partículas observadas en la naturaleza. La teoría de cuerdas busca proporcionar una descripción más fundamental y completa de la física de partículas, superando las limitaciones del modelo estándar y abordando cuestiones fundamentales como la gravedad cuántica. Ahora, ¿quiénes fueron los científicos que propusieron inicialmente la teoría de cuerdas y cómo surgió?
La teoría de cuerdas surgió a finales de la década de 1960 como resultado de esfuerzos de varios científicos teóricos. Gabriele Veneziano fue uno de los primeros en plantear una fórmula matemática que describa ciertos aspectos de la interacción de partículas. Luego, Leonard Susskind, Holger Bech, Niesel, Michael Green, Edward Winter, entre otros, realizaron contribuciones clave para desarrollar y formular la teoría de cuerdas a lo largo de los años. Pero, ¿cuál es el propósito de la teoría de cuerdas y cuáles son sus posibles aplicaciones? El propósito principal de la teoría de cuerdas es unificar las fuerzas fundamentales y las partículas en una teoría coherente. Si se confirma, la teoría de cuerdas proporcionaría una visión más profunda y unificada de la estructura íntima del universo. Además, la teoría de cuerdas ha llevado a avances en matemáticas y geometría y ha contribuido a nuestro entendimiento de conceptos fundamentales como la dualidad y la simetría. En términos de aplicaciones prácticas, aún estamos lejos de poder utilizar directamente la teoría de cuerdas en tecnologías específicas. Sin embargo, el desarrollo de la teoría de cuerdas ha generado ideas y avances en campos relacionados, como la teoría de campos conformes y la holografía. Es emocionante pensar en las posibilidades que la teoría de cuerdas podría abrir para nuestra comprensión del universo. Sin embargo, sabemos que también presenta desafíos. ¿Podrías hablarnos sobre alguno de los problemas que surgen al tratar de explicar la teoría de cuerdas? Por supuesto, la teoría de cuerdas presenta varios desafíos teóricos y experimentales. En el ámbito teórico, aún no se ha encontrado una formulación completa y única de la teoría de cuerdas. Existen diferentes versiones de la teoría, como las supercuerdas y las cuerdas heteróticas, que aún deben ser reconciliadas en una descripción coherente. Además, la teoría de cuerdas requiere una cantidad considerable de simetrías y dimensiones adicionales, lo que plantea preguntas sobre cómo se manifiestan estas propiedades en nuestro universo observado. En cuanto a los desafíos experimentales, aún no se ha confirmado directamente ninguna predicción de la teoría de cuerdas. Sin embargo, se están llevando a cabo investigaciones en aceleradores de partículas y observatorios cósmicos para buscar evidencia indirecta de las predicciones de la teoría de cuerdas. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por venir a compartir conmigo y con la audiencia sus conocimientos. Están invitados a venir cuando quieran nuevamente. Ha sido un placer participar en este programa. Agradezco la oportunidad de compartir mi pasión por la física y espero haber brindado una visión más profunda sobre los avances de esta. Muchas gracias. Yo también he disfrutado asistir y espero otra invitación cuando sea posible. Gracias a ustedes, estimado oyente, por acompañarnos en este viaje a través de los misterios y las maravillas del mundo subatómico. Nos vemos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando los límites del conocimiento científico. Hasta pronto.